Hermanos, Dios les bendiga. Una buena tarde para todos. Gracias al Señor que Él nos da este gran privilegio de poder compartir este tiempo especial, mis amados hermanos. Un tiempo especial de poder estudiar, de poder comprender la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de parte de mis hermanos del Canal 2 Evangélico y de parte de su servidor. Nos alegramos bastante el poder dirigirme hacia cada uno de ustedes, gracias a nuestro buen Dios que nos da este gran privilegio, mis hermanos, de poder compartir una vez más juntamente con todos ustedes. El tema de hoy, la dicha de conocer a Jesús. Conocer a Jesús es un gran privilegio, es una gran alegría. Personalmente yo estoy muy emocionado, apasionado porque conozco al Señor. ¿Y quién de los que son salvos no está muy emocionado porque Cristo es su Redentor? Cristo es su Salvador. El apóstol Pedro dijo, porque en ningún otro nombre dado a los hombres hay salvación bajo el cielo. Nadie, no existe ningún otro nombre y ningún otro hombre en que podamos encontrar salvación, sino mediante la persona de Cristo. Hermanos, al poder encontrarnos con la palabra dicha, dicha significa estado de ánimo de la persona que siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno. ¿Qué es lo que nosotros disfrutamos? ¿Qué es lo bueno que disfrutamos nosotros, los que estamos en Cristo? Disfrutamos lo bueno de nuestra relación con Él. Conocer significa tener suficiente información de algo o de alguien. Jesús significa Jehová es salvación. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Salvador del mundo, Dios encarnado. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Precisamente el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy está basado en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Son 3 versículos los que hoy vamos a estar meditando, vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Hebreos fue escrito antes de la década de los 70, después de Cristo. Antes de la década de los 70 después de Cristo. El autor de los Hebreos, ya que no se da el nombre, entonces se sugiere muchas posibilidades de que fue Pablo, Silas o Apolos, Bernabé o por último Priscila o Felipe. Hermanos, quien quieran que sea que haya sido el escritor de los Hebreos, habla de Timoteo como hermano en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Los destinarios, quienes recibieron esta carta a los cristianos hebreos, tal vez cristianos de segunda generación, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que pudiera haber estado considerando volver al judaísmo. Debido a su inmadurez o por no haber comprendido las verdades bíblicas. El propósito del libro de los Hebreos en ese tiempo y para nuestro tiempo es presentar la suficiencia y superioridad de Cristo. Por eso insta a fijar la mirada en Cristo, su persona y su obra, y debía ser un ejemplo de las enseñanzas impartidas en una iglesia. Esto es, su centro debe ser Cristo. El autor exhortaba a su audiencia a no dejarse seducir por los engaños. Esa advertencia es vigente también para los predicadores y la congregación el día de hoy, a estar alertas, a no dejarse seducir por enseñanzas falsas
que muchos de los que enseñan el día de hoy, sin centrar su predicación en la vida de Cristo, que Cristo Jesús, Hebreos nos presenta que es suficiente y es superior. Eso es el objetivo y el propósito del libro de los Hebreos. Y el propósito del mensaje el día de hoy, mis amados hermanos, que cada persona que va en busca de ayuda y busca de perdón se acerca hoy a Jesús en oración con toda seguridad, con toda humildad, porque Él nos atiende sin acepción de personas. Y puede conocer a Jesús a través de una relación estrecha y personal con Él. Para conocer a Jesús se necesita estar con Él, pasar tiempo lo suficientemente necesario para poder conocerle, mis amados hermanos. El pasaje dice, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Viene lo siguiente: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La diferencia es sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, el gran incentivo para retener nuestra profesión de fe, la fe que profesamos, mis amados hermanos, es el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo es que Jesús pudo traspasar los cielos? Cuando Él ascendió al cielo después de la resurrección, Jesucristo ascendió a los cielos, traspasó los cielos, que ningún hombre lo puede hacer, solamente Él lo pudo hacer, porque Él es Dios. Como el Hijo de Dios, Jesús es la revelación definitiva de Dios y aquel en quien se completan los propósitos de Dios para el universo. Como el sumo sacerdote definitivo de Dios para el universo, fue fiel a Dios frente al sufrimiento y la tentación, soportando la muerte. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Jesús es quien pudo expiar los pecados del pueblo. Todos los que estamos en Cristo el día de hoy, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él es quien pagó, Él es quien nos redimió con su sangre en la cruz, mis amados hermanos. Les comentaba anteriormente que Él traspasó los cielos en la ascensión. ¿Y hacia dónde entró? Él entró en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para presentarnos ante Dios. Y para presentarse ante Dios a nuestro favor. Usted y yo que tenemos necesidades, usted que tiene una necesidad, que va en busca de ayuda, lo invito hoy, venga a Cristo, conozca a Cristo y usted tendrá el gozo, la felicidad de poder disfrutar de esa relación personal con Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice así la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Entonces, ¿dónde? Figura del verdadero,
¿Dónde entró Cristo? Cristo Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesucristo no lo hizo una sola vez. En el día anual de la expiación, Levítico capítulo 16 relata de cómo se presenta los sumos sacerdotes judíos y ofrecían sacrificios fuera del tabernáculo o del templo, y entonces entraban a la tienda interior o santuario para interceder por el pueblo sobre la base de las ofrendas que habían hecho. Mis hermanos, pero en muchos pasajes diferentes, Hebreos sugiere el cumplimiento del ritual en la muerte de Jesús, su ascensión a los cielos y su obra de intercesión a la diestra de Dios. Hermanos, especialmente en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. La palabra perpetuamente significa para siempre a los que por Él se acercan a Dios. Los que vienen a Cristo, se acercan en el nombre de Cristo, pueden encontrar salvación, porque Cristo siempre está viviendo para interceder por ellos delante de Dios. La obra de la salvación no depende del hombre, depende de Cristo y depende de Dios. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía como era Jesús. Vamos a ver, número 1, era santo. Número 2, inocente. 3, sin mancha. 4, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermanos, esto debe causar gozo, debe causar alegría a nosotros. Bueno, claro, por eso el tema dice la dicha de conocer a Jesús. Conocer a Jesús es una dicha, es un gozo, es una alegría. Bueno, hermanos, y gracias, en verdad, a Él, que solamente por medio de Él podemos entrar en la presencia de Dios. Capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido. ¿Qué obtuvo Cristo, hermanos, cuando Él sacrificó su vida? ¿Qué obtuvo Cristo? Él obtuvo eterna redención. No encontramos en ningún pasaje de la Biblia que la obra de Cristo no pudo satisfacer las demandas de Dios. Solo Cristo quien pudo satisfacer las demandas de Dios. Y Él, cuando Él murió en la cruz, Él resucitó, pero ¿qué logró? La Biblia dice que Él logró eterna salvación, eterna redención. ¡Wow! Esto me causa gozo, me causa alegría. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y tengo eterna redención, no pasajera.
La Biblia dice que Dios no miente ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él nunca se arrepiente. Él nos obtuvo eterna redención. La dicha que tenemos es que tenemos eterna redención. Hermanos, nuestro sumo sacerdote celestial puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. A lo que quiero llevarles en esta hora de la tarde, mis hermanos, son preguntas. ¿La tentación de Cristo fue real? ¿Podía Cristo pecar? ¿Podía no pecar? ¿O no podía pecar? Mis hermanos, en esta hora de la tarde se me viene en mente la idea cuando los ingenieros hacen la prueba de un puente construido y pasa el primer tráiler, ¿verdad? El primer carro, camión encima de ese puente para demostrar que ese puente va a caer. No, es para demostrar que ese puente está garantizado. Entonces, ¿por qué Cristo fue tentado? Simplemente es para demostrar que Él es el segundo Adán, no es como el primer Adán. El primer Adán, él no fue tentado. La quien fue tentada y se dio a la tentación fue Eva. Adán, él pecó deliberadamente, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, él fue tentado para demostrar que él no podía pecar. Él es el impecable. ¿Por qué? Es que Cristo es Dios, o Jesús es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Así como el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y también el Hijo es Dios eterno. Cristo Jesús, Él es el impecable y nunca hubo pecado en Él en ningún momento de su vida, ni se dio el pecado. Él le dijo a los fariseos en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Había duda de que él pudiese pecar? No. Es para demostrar que él no podía pecar, porque él es el impecable. Cuando Jesús fue tentado, es para demostrar que no podía pecar, porque él siendo Dios. Aquí hay una pregunta: ¿Dios ama el pecado? No. Dios odia el pecado. ¿Por qué él odia el pecado? Es que él es Dios santo, Dios justo, Dios verdadero. Por eso él aborrece, odia al pecado. Mis hermanos, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de ayunar 40 días, como humano, su naturaleza humana, tenía hambre. Tenía hambre. Pero él odia el pecado. Odia el pecado, aborrece al pecado. Él fue probado, fue tentado para demostrar que él no podía pecar. En toda su vida fue tentado. Cristo Jesús fue tentado en toda su vida
pero Él jamás pecó. ¿Por qué? Él es el segundo Adán. La victoria de Jesús sobre el pecado es nuestra victoria. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, y Cristo es su abogado ante Dios. Cuando peca, le pide perdón a Dios. ¿Qué dice el pasaje? En 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién? Él, es Jesús, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Eso es la dicha que tenemos los que estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué Él puede entendernos en nuestra debilidad si Él no pecó? La respuesta es: precisamente para eso se encarnó, para entendernos. Se hizo humano para entender nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Mis amados hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y es un sumo sacerdote celestial. ¿Por qué? Porque no es de este mundo. Él está en la presencia de Dios y puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Ya vimos, pero sin pecado. Él nunca pecó. El tiempo perfecto en griego, pepeirasmenon, ha sido tentado. Implica que el Cristo exaltado lleva consigo sus experiencias terrenales de resistencia al pecado. Continúa sabiendo lo que significa ser tentado, igual que nosotros. Pero el conocimiento de Jesús de nuestras debilidades no proviene de que Él mismo haya pecado. No, eso nunca. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es el objetivo de que Cristo nos limpió, nos redimió? Para que sirvamos al Dios vivo, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Al salvarnos, el objetivo de Cristo no es que nos quedemos ahí estancados en nuestra salvación, sino que es para que le sirvamos de todo corazón, en todo momento y en toda nuestra vida. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice el escritor Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aunque este pasaje debería ser así leído técnicamente, al que no conoció pecado, por nosotros se ofreció como ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Juan, el escritor de 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Dice el pasaje: y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él no hubo pecado en Él. ¿Fue hecho en todo como nosotros?
Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ha sido tentado en todo al igual que nosotros. 4:15. Sin embargo, al ser tentado, no es pecar. Jesús fue como Adán antes de rebelarse contra Dios. No tenía historia de pecado y tenía la libertad de no pecar. Pero esto no lo hizo menos humano. Entonces, ciertamente solo Él, que resistió la tentación hasta el fin, sabe todo lo que pesa. Cristo sabe perfectamente lo que pesa el ser tentado. Como Jesús luchó para hacer la voluntad del Padre delante de todas las dificultades. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Cristo Jesús, Él obedecía a Dios. El versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Mis amados hermanos, hoy este pasaje nos lleva a postrarnos ante Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de Él. Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. A Cristo. Se demostró a sí mismo que era un hombre con una diferencia y que es el único que puede salvarnos del poder y el castigo del pecado. El desafío de acercarnos con confianza al trono de la gracia se basa especialmente en la enseñanza de que Jesús puede sentir compasión de nuestras debilidades. Y esto debe infundirnos confianza al venir, acercarnos y postrarnos ante el Señor Jesús. Está entronizado con Dios como gobernante celestial, cuyo trono o dominio se caracteriza por la gracia. La idea de acercarse a Dios es muy prominente en Hebreos, capítulo 7, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿En quién? En Cristo. De nuevo, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está viviendo ante Dios Padre para interceder por nosotros, no importando nuestras necesidades. Él nos entiende perfectamente. Si hoy usted viene a Cristo con toda sinceridad, con toda humildad, reconociendo que Él es el Señor de su vida, pero con toda confianza al acercar ante su divina presencia. Hermanos, el antiguo pacto provee un limitado acceso a Dios por medio del sistema de sacrificios en el tabernáculo o en el templo. Pero la obra de Jesús como sumo sacerdote introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Él. Es a Él a quien nos acercamos, y es en nombre de Cristo cuando nos presentamos delante de Dios Padre. El llegar a Dios por medio de Jesús significa recibir por la fe la salvación
¿Qué recibimos al acercarnos a Cristo? Recibimos salvación al acercarnos a Cristo con toda confianza. Fe significa confianza. Llegar a Dios por medio de la fe significa recibir por la fe la salvación que Él pone a nuestra disposición. Es Él quien pone la salvación a nuestra disposición, y la fe crece a menudo cuando usted escucha frecuentemente la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Si usted no oye, si usted no estudia, si usted no lee la Biblia, su fe no va a crecer. El pasaje en Ezequiel capítulo 37: huesos secos oyen la voz de Jehová. Digan que esos huesos vivirán cuando oyen la voz del Señor. ¿Quiénes son esos huesos? Son aquellas personas que están muertos en el pecado, muertos en sus delitos y pecados, pero cuando vienen a Cristo escuchan el mensaje de salvación, escuchan este mensaje. Huesos secos oyen la voz de Jehová, y esos huesos vivirán. ¿Por qué? Porque es en Cristo en quien ponen su confianza y su fe. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al versículo 24. 12, 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Que habla mejor que la de Abel. Acercarnos continuamente, que es el sentido literal del tiempo presente de proserchometa, aquí en Hebreos 10, 22. Dice la palabra del Señor: acerquémonos. ¿Con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Significa el expresar la relación con Dios directamente por medio del nuevo pacto, en oración buscando misericordia para las fallas pasadas y gracia para el oportuno socorro. En la Biblia Dios habla hoy en la hora de la necesidad, dice, en la hora de la necesidad. Esta aproximación a Dios buscando socorro para correr la carrera cristiana debe ser con confianza. En griego, meta paratheia, Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como su Hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Capítulo 10, versículo 19. Dice el pasaje: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. De nuevo, acerquémonos con corazón sincero, no importando, hermanos, a pesar del más franco reconocimiento de nuestros pecados. Eso no importa cuando el pecador viene a Cristo en busca de perdón, encuentra perdón en Cristo. Cuando el hombre necesitado necesita sanidad, necesita liberación en Cristo y solamente en Cristo,
puede encontrar sanidad. Solo en Cristo puede encontrar sanación. Mis amados hermanos, no encontramos nada más que en Cristo. No hay en quien encontramos ayuda, sino solamente en Cristo y solamente en Él. Él es la fuente de salvación. Por sus llagas nosotros fuimos todos curados. Por sus llagas nosotros fuimos todos curados. ¿Qué nos impide el acercarnos a Dios? Usted se ha puesto a preguntar, ¿qué me impide el venir y postrar y acercarme a Cristo? ¿Qué es lo que le impide a usted el no orar ante el Señor, el no clamar al Señor en sus momentos difíciles? ¿Qué es lo que le impide? ¿No será su propia incredulidad? No es porque el cristiano no tenga acceso de llegar a la presencia del Señor. Es porque el hombre no quiere llegar hacia Dios teniendo acceso, teniendo libertad de entrar en la presencia de Dios. Y el hombre no quiere. ¿Por qué? Se siente culpable. Mis amados hermanos, ya no es momento, ya no es día en que nosotros nos quedemos ahí sentados lamentando nuestra condición. Vengamos al Señor buscando su ayuda, buscando su perdón. Mi estimado amigo, este es el momento de venir y postrar ante el Señor en oración, humillándose ante el Señor. Segunda Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, ¿saben qué? Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo está el mundo el día de hoy? El día de hoy el mundo está enfermizo, dice el profeta Isaías. ¿Qué es lo que necesita? Sanidad. Lamentablemente el planeta Tierra sufre por nosotros porque no buscamos perdón, no buscamos salvación en Cristo. Queremos encontrar salvación haciendo buenas obras y nunca la encontramos. ¿Por qué? Es que nuestros esfuerzos no valen nada más que el sacrificio de Cristo, lo único que pudo satisfacer todo en la cruz. Hoy tenemos la bendición de acercarnos en la presencia de Dios a través de Cristo. Mis amados hermanos, a mí me llena de satisfacción que solamente en Cristo yo tengo acceso a entrar en la presencia de Dios. No porque soy buena persona puedo orar, no porque soy santo, no, sino es por Cristo, por la justicia de Cristo puedo entrar en la presencia del Señor. Querido caballero y querida dama, querido joven y niño, ven al Señor no importando su necesidad o su condición en el pecado. El Señor lo está esperando con brazos abiertos y le extiende su mano para ayudarlo, para sacarlo allí. Cuando la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, los hombres le acusaron ante Jesús. Y ella les dijo que lance la primera piedra el que se sienta libre y libre de pecado. Hoy Jesús sigue extendiendo su mano de bondad y misericordia, esperándonos con sus brazos abiertos a que vengamos a Él con confianza, con sinceridad. En este momento quiero orar. Quiero elevar palabras de oración al Señor, invitándolo a que usted venga a los pies de Cristo. Solo Él tiene poder para ayudarle. Solo Él tiene poder para librarle de todos sus temores. Solo Él puede decirle, aunque tú andas en valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. No lo dice el hombre, lo dice Dios. El día de hoy vivimos en un mundo conflictivo, vivimos en un mundo enfermizo,
el mundo necesita salvación. El mundo de hoy necesita que liberación en Cristo, y solamente lo haya en Cristo, solo en Cristo. Quiero orar por su vida. Quizás usted tiene necesidad. Unámonos en oración, clamándole al Señor por su vida. No importando el lugar donde esté, quizás esté conduciendo su automóvil, esté trabajando, usted puede orar en su corazón. Y si esté descansando, qué mejor. Póstrese ante el Señor de rodillas con toda humildad, y el Señor va a hacer lo que el hombre no puede hacer con usted. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Unámonos en oración en este momento, orando por los que están enfermos, pidiendo consuelo por aquellas personas que han perdido un ser querido, hasta 2 familiares en una casa. Pidámosle al Señor misericordia. Es el Señor quien tiene control de todas las cosas y de su necesidad. Oremos. Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, te adoramos, Señor, con todo corazón esta noche, esta tarde, que tú nos has hablado a través de tu palabra, y que solamente en Cristo tenemos acceso. De entrar en la presencia de Dios. Señor, aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestras mentes y nuestros corazones. Nos postramos, nos rendimos ante ti con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza, Señor. Aquí estamos, mi Rey. Aquí estamos, Jesús. Considera la voz de nuestro clamor, Rey mío y Dios mío. A ti oramos esta tarde. Oramos, Señor, por la vida de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Muchos hoy, en esta tarde, en este día, Señor, estarán pasando por momentos de crisis económica, crisis de salud. Quizás, Señor, se sienten deprimidos, oprimidos, sienten que ya no pueden más. Pero solamente, Señor, tú puedes ayudarlos. Te pido en esta hora de la tarde, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno. Haz tu voluntad, mi amado Dios. Te pedimos sanidad por los que están enfermos. Sánalos. Extienda tu mano de poder para ayudarlos. Extienda, Señor, tu mano de autoridad para socorrerlos, mi amado Señor. Sí, Señor. Tú lo puedes hacer, mi Dios. Haz obra, por favor. Haz milagro, mi Rey. Santo, santo. Santo es tu nombre, Jesús. Te pido hoy sanidad. Nuestra tierra está enfermo. Está lleno de muchos problemas. Está lleno de pecados, Señor. Hoy te pedimos, por favor, sanidad. Restauración a nuestra tierra, a nuestras familias. Señor, sana a los que están enfermos, por favor.
Las personas que han perdido un ser querido, una familia, extienda tu mano de poder para consolarlos. Consuélalos, Señor. Señor, oramos con todo el corazón en esta hora de la tarde, clamando, Señor, por sanidad. Clamando, mi Padre, por liberación. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Señor, bendice a aquellos pastores que están pasando momentos difíciles, aquellos predicadores, Señor, que están enfrentando situaciones difíciles de la vida en este tiempo. Ayúdalos, llénalos de fe, llénalos, Señor, de fortaleza cada día. Aquellos siervos ministros de alabanza, por favor, Señor, te pido que tú los fortalezcas. Aquellas personas, Señor, que no tienen un liderazgo en la iglesia, pero necesitan fortaleza, fortalézcalos. Oramos en el nombre de Jesús por ellos. Aquellos medios de comunicación, Señor, que tienen escasos recursos para seguir avanzando en la predicación de tu palabra, ayúdalos, Señor. Provee recursos cada día para el sostenimiento de cada ministerio, Señor, de comunicación que se desempeñan en predicar tu palabra. Oramos en esta hora de la tarde por la vida de mis hermanos que no tienen trabajo, necesitan trabajar, necesitan llevar pan a su casa, comida, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, por favor. Y por la vida de aquellos, Señor, que tienen necesidad de perdón, van buscando perdón y salvación, ten misericordia, perdónalos. Y cúbralos con tu sangre preciosa. Solamente, Señor, tu sangre tiene poder para librarlos, tiene poder para socorrerlos, mi amado Señor. Oro en el nombre de Jesús en esta hora de la tarde, pidiendo también que tú bendigas a mis hermanos, mi hermano Macario Miguel, mi hermana Basilia, la familia Hernández Maldonado. Fortalézcalos, ayúdalos, Señor. Tú conoces la vida y la necesidad de ellos. Te pido con todo mi corazón que tú los fortalezcas y que tú los bendigas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos gozamos grandemente. Dios les bendiga. Con permiso. Buenas tardes.